El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la escuela virtual para hoy, sexto segmento. Guía de la escuela sabática para nuevos creyentes. En la serie Feliz para siempre. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la guía de escuela sabática para nuevos creyentes en la semana del 13 al 19 de agosto. Lección número 7. Hemos visto durante este trimestre, lección número 1, siguiendo a un líder invisible. Lección número 2, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Lección número 3, vivir en Cristo. Tremenda lección. El sufrimiento inevitable, el sufrimiento viene incluido. El sábado, ¿cómo guardar el sábado? Y nos encontramos en responder con gratitud. Para esta semana tenemos 3 preguntas. ¿Qué significa devolver el diezmo a Dios? ¿Es el diezmo una costumbre judía del Antiguo Testamento sin valor para nosotros hoy? ¿Por qué pide Dios la 10ª parte de nuestras ganancias? Malaquías 3:10 es nuestro versículo de esta semana. Ayer prometimos que hoy íbamos a desglosar Malaquías 3. La vida ¿qué es ser mayordomo de Dios? Es nuestro concepto clave de esta semana. La vida, el tiempo y nuestros talentos y nuestros bienes. Repito, la vida, el tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes. Los hemos recibido del Creador para que los administremos como mayordomos fieles. El tiempo es un don de Dios y Él nos pide en exclusiva la 7ª parte. La semana tiene 7 días y el Señor nos pide de los 7 días una 7ª parte. Y lo vimos esto en las 2 semanas anteriores que nos antecedieron. El sábado y cómo guardar el sábado. El 4º mandamiento y cómo guardarlo. 2 semanas le dedicamos a esto, así que del tiempo ya hemos hablado. De igual modo, la totalidad de las ganancias que nos permite conseguir, nos pide que le consagremos en exclusiva la 10ª parte. Ok. Quizás a usted le fue
le fue bastante fácil, por así decirlo, darle a Dios la séptima parte del tiempo. O sea, devolverle a Dios la séptima parte del tiempo, no dar. Al devolverle a Dios un día de cada semana, o sea, el sábado, vamos a ser específicos, y ya usted se acostumbró a devolverle a Dios el sábado. Pero quizás usted tiene el problema que tuve yo. ¿Y cuál es el problema que tuve yo? Que por mucho tiempo acepté la verdad del séptimo día, acepté la verdad de darle a Dios, devolverle a Dios la décima parte. Hice todos los cambios para que eso ocurriera. Pero cuando fuimos a hablar de las ganancias que yo tenía producto de mi esfuerzo, yo decía mi esfuerzo. ¿Cómo eso de devolverle a Dios la décima parte? Allí estaba el problema. Y allí estuvo el problema por mucho tiempo. Miremonos nosotros mismos y preguntémonos, ¿dónde está el problema en cuanto al por qué no llevamos una vida cristiana como la Biblia y el Señor espera? Mateo 6 tiene la respuesta. Es interesante que una de las grandes tentaciones para olvidar el sábado se relaciona con continuar trabajando y con comprar y vender. Jesús tuvo bastante que decir respecto a cómo el dinero esclaviza a la gente. Hermano Moreno, ¿qué tiene que ver el sábado, el dinero con el sábado? Es que justamente si tu Dios no es Jehová Dios, si tu Dios no es Jesucristo, si el Espíritu Santo no conduce tu vida, la va a conducir, ¿sí?, tu egoísta deseo de obtener más y más y más y más y más y más y más. Hablando de esto, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando nosotros recorremos Malaquías 3 y lo hacemos a conciencia, nos percatamos a quién adoramos y quién es verdaderamente el que conduce nuestro caminar diario. En las lecciones anteriores hemos aprendido de qué manera la observancia del sábado como día sagrado es fundamental para nuestra experiencia espiritual. Esta semana vamos a ver el plan de Dios, que Dios ha diseñado respecto a nuestras posesiones materiales. ¿Cuál es el plan que Dios ha diseñado respecto a nuestras posesiones materiales? ¿Puedo hacer con lo que me gano, con el sudor de mi frente, como a mí me da la gana? Debemos reconocer que todo lo relacionado con la vida proviene de Dios. Génesis 1, 11 al 28. Y que de Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24, 1.
En el testimonio de la semana tenemos un testimonio personal. Pero vamos a dejar el testimonio de la semana. No, sí. Vamos a tenerlo hoy. Dice, hacía poco que nos habíamos bautizado y dice la autora, y mi esposo me dijo que debíamos agregar el diezmo a nuestro ya sobrecargado presupuesto. De niño, su devota madre le había enseñado principios cristianos, incluyendo la importancia de la mayordomía cristiana, o sea, administración de los dones y bienes recibidos. Escuché a un líder de iglesia, un anciano de iglesia, cambiarle el nombre a una semana de mayordomía, porque la palabra mayordomía suena a dinero. No, mi querido hermano, la palabra mayordomía no tiene por qué sonar a dinero, porque es la administración de los dones y bienes recibidos. Entonces, una pareja de ancianos de nuestra iglesia compartió con nosotros su experiencia personal. Durante los años de la Gran Depresión económica que afectó a Estados Unidos en los años 20 y 30 del siglo pasado, tuvieron que escoger entre devolver el diezmo o comprar carbón. Esta historia es preciosa, hermano. Escúchela. Para calentar sus viviendas. Mire, una de las cosas más importantes, uno de los combustibles más importantes en la vida de los estadounidenses al principio del siglo pasado era el carbón. En época de invierno, si no se tenía carbón, no se podía calentar el hogar y eso era terrible. Hoy día se utiliza la calefacción, pero en aquella época el carbón era un asunto de vida o muerte. Ellos decidieron entregar el diezmo al Señor. Tenían una de dos: comprar carbón con el diezmo y por ende no devolverlo, o devolverlo y esperar morir de frío en la época de invierno por no tener carbón. Ellos escogieron, dice el relato, ellos decidieron entregar el diezmo al Señor. Mire cómo opera Dios. Poco después, un tren se descarriló cerca de su hogar y la compañía ferroviaria ofreció carbón gratis a todo el que ayudara con la limpieza del lugar. Tanto el Espíritu Santo sabía que ese relato tendría un impacto perdurable en mi inseguro corazón, dice la hermana que relata el testimonio. Decidimos devolver primeramente el diezmo y las ofrendas y luego cumplir con todas nuestras obligaciones financieras con el 90% restante. Lentamente, durante varios meses, me fui dando cuenta de que aunque no teníamos dinero de sobra,
tampoco parecíamos tener menos que antes. Varios años más tarde, cuando mi esposo dejó un buen empleo para fundar su propia empresa, decidimos aplicar el principio del diezmo a nuestra recién creada compañía. Al principio hubo ocasiones en las que parecía que ni siquiera podríamos pagar nuestros propios salarios, pero siempre había una venta inesperada que providencialmente nos ayudaba a mantenernos a flote. 15 años más tarde habíamos crecido de 3 empleados, mi esposo, mi hija y yo, dice la autora de este programa, a más de 150 empleados. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y gradualmente hemos aprendido a ser mejores mayordomos, o sea, administradores de los dones y bienes recibidos. Nos hemos dado cuenta de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que Él se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida. Te espero mañana cuando veremos el primero de los consejos establecidos en esta en este sexto principio de la investigación realizada por el Departamento de Mayordomía de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, titulado Un aspecto de adoración. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, Padre Siempre, Padre Santo, esperando mañana. Esperando que hoy y mañana y el resto de la semana podamos disfrutar de esta interesante lección. Cómo ser un mayordomo fiel. Gracias, Padre. Respuesta de gratitud en Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano José Moreno. Esta es la serie virtual, Escuela Virtual Feliz para Siempre. Te espero mañana, pero dame un minuto que ya regreso con la séptima enseñanza de hoy, la escuela sabática regular en su tercer trimestre. Ya regresamos. Bendiciones.